Son las 11:30 de la noche. Estás en la cama con el móvil. Llevas 40 minutos intentando dormirte. Mañana tienes que madrugar. Y no entiendes por qué no puedes apagar el cerebro. No estás roto, estás desincronizado. Y llevas años sin saberlo. Tu cuerpo tiene un reloj interno que lleva millones de años funcionando con el sol. En 50 años lo hemos destrozado con luz artificial, horarios de oficina y pantallas a medianoche. Esto es salud en crudo. El ritmo circadiano es el ciclo de 24 horas que regula casi todos los procesos biológicos de tu cuerpo. Tu cuerpo está constantemente intentando responder a una pregunta. ¿Es de día o es de noche? Y toda la maquinaria hormonal cambia según esa respuesta. La luz entra por tus ojos, llega a unas células especiales de la retina y esas células mandan una señal directa al núcleo supraquiasmático. Ese es el reloj maestro. Desde ahí sincroniza todos los demás relojes del cuerpo. El hígado, el corazón, el sistema inmune, el metabolismo. Todo. Por la mañana la luz activa el cortisol. Eso te despierta. Por la noche la oscuridad activa la melatonina. Eso te duerme. La presión arterial, la insulina, el hambre y la concentración siguen ese mismo ciclo de 24 horas. Y lo peor no es dormir mal. Lo peor es que llevas años alterando hormonas, apetito y energía sin darte cuenta de por qué. No es un reloj, es una orquesta. Y tú eres el director, aunque no lo sepas. Primera forma, y la más ignorada. 2 horas de exposición a luz azul por la noche suprimen la melatonina. Tu pantalla emite exactamente ese espectro. Tu cerebro no sabe lo que es un iPhone. Cree que son las 12 del mediodía, a las 11:30 de la noche. Segunda forma, no ver luz solar por la mañana. Te despiertas mirando una pantalla. Comes bajo fluorescentes. Y tu cerebro lleva días creyendo que vive dentro de un parking. Tercera forma, el trabajo nocturno. Y aquí es donde deja de ser un problema de sueño. Porque el cuerpo no interpreta vivir de noche como una molestia. Lo interpreta como estrés biológico. Un metaanálisis de 2025 encontró que el trabajo nocturno aumenta los eventos cardiovasculares un 13% y la mortalidad cardiovascular un 27%. Cada 5 años adicionales de turno nocturno suman un 7% más de riesgo acumulado. No es un efecto marginal. Y hay una cuarta forma que casi nadie menciona: comer a deshoras. Tu cuerpo no está diseñado para vivir como vivimos. La disrupción circadiana crónica no solo te cansa. Más de 500 estudios relacionan la disrupción circadiana con cáncer de mama, próstata y colorectal. Y un metaanálisis publicado en 2026 encontró hipertrofia cardíaca con evidencia de alta certeza. El corazón literalmente cambia de tamaño cuando el reloj interno no funciona bien. Y seguimos llamándolo malos hábitos de sueño. Más ansiedad, más hambre, menos energía, más irritabilidad. La buena noticia, el reloj se puede reajustar. Y las intervenciones más eficaces cuestan 0 euros. Luz solar por la mañana, entre 10 y 20 minutos antes de las 10. Sin gafas de sol. Y mejor al exterior. La luz exterior sigue entrando a través de una ventana, pero el cristal reduce parte de las frecuencias e intensidad que ayudan a sincronizar mejor el sistema circadiano. Reducir la luz azul al menos 2 horas antes de dormir. Dormir y levantarte a la misma hora todos los días. No necesitas ningún gadget, necesitas coherencia con tu biología. El ritmo circadiano no es un concepto abstracto. Es el sistema que coordina cada célula de tu cuerpo con el entorno. Tu cuerpo lleva millones de años siguiendo el sol. Nosotros hemos decidido cambiarlo por LEDs y vídeos de 14 segundos a medianoche. La ciencia no te pide abandonar la tecnología.
te pide recordar que tu biología llegó primero. ¿Qué crees que estás destrozando más? ¿El sueño, la luz nocturna o los horarios caóticos? Porque casi todos hacemos al menos uno. Y si conoces a alguien que cree que su problema es solo estrés o falta de disciplina, pásale esto primero. Esto es salud en crudo. Porque la verdad se sirve en crudo y la mejora es cosa tuya. Te espero en el próximo video.